Reciban un saludo cordial. Para mí es un gusto acompañarlos. Yo soy Germán Esparza, soy asesor de Servimed. He trabajado con Servimed por más de 10 años y mi trabajo en el día de hoy es compartir con ustedes algunos conceptos sobre pruebas diagnósticas para la infección por SARS-CoV-2. Bienvenidos. Para mí es un gusto de verdad poder participar en esta capacitación con ustedes. Vamos a revisar las indicaciones e interpretación de las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 en Colombia, de acuerdo con los lineamientos de la Asociación Colombiana de Infectología y también los más recientes lineamientos del Ministerio de Salud de nuestro país. ¿Por qué el diagnóstico viral es importante? Siempre para disminuir su impacto por la mortalidad que puede causar y tratar de mitigar su propagación, como en el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2. Disminuir el uso inapropiado e innecesario de antibióticos como macrólidos, quinolonas respiratorias, por ejemplo, levofloxacina y moxifloxacina, y también dirigir la terapia antivírica si esta terapia está disponible, por ejemplo, oseltamivir en el caso de H1N1 o ahora remdesivir o dexametasona, por ejemplo, en el caso de la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, y dexametasona y todos estos antibióticos y antivirales tienen también efectos secundarios, entonces es importante disminuir su impacto y optimizar el uso de pruebas diagnósticas, evitar test repetidos y aumentar la probabilidad pretest. Estos son los virus respiratorios más frecuentemente encontrados en humanos. Entonces tenemos de los coronavirus el MERS-CoV, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Tenemos el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, influenza A, B y C, para influenza 1, 2, 3 y 4. Tenemos bocavirus, metaneumovirus, rinovirus y enterovirus. Todos estos son los que nos pueden causar infecciones respiratorias. Si uno mira y compara la epidemiología de Colombia del año 2019 al 2020, entonces miramos que el año 2019 teníamos principalmente circulante en Colombia para influenza. Aquí tenemos respiratorio sincitial. Acá tenemos adenovirus, esto sigue siendo H1N1 que tiene una buena proporción. Esto es influenza B y esto es influenza A H3N2. Mientras que obviamente este año 2020 lo que tenemos es principalmente SARS-CoV-2, pero tenemos alguna circulación de respiratorio sincitial y alguna circulación también de influenza H1N1. Obviamente a la medida de que nosotros hemos recuperado la actividad laboral y que se reincorporarán los estudiantes a sus clases, muchos de ellos, inclusive de colegios y universidades, eso va a llevar obviamente a que de nuevo tengamos circulación de otros virus, no solamente de SARS-CoV-2 y que comencemos a ver probablemente más coinfecciones. Estas coinfecciones en NAC o en neumonía adquirida en la comunidad que requiere hospitalización en los adultos en los Estados Unidos, miren que en los Estados Unidos, el enterovirus es uno de los más frecuentes, miren acá que tiene la mayor proporción, seguido de influenza A y B, streptoneumonia, metaneumovirus, que también tenemos en Colombia, respiratorio sincitial para influenza, corona, pero estos son diferentes a SARS-CoV-2. Esta serie es obviamente prepandémica, micoplasma neumonía, estafilo, adeno, legionela, algunas enterobacteriáceas. Pero una cosa llamativa es que muchas de las coinfecciones son con bacterias. Miren aquí Streptococcus pneumoniae más rinovirus, Haemophilus influenza con rinovirus, Moraxella catarrhalis, pero sobre todo ha sido rinovirus uno de los principales agentes asociado a Streptococcus pneumoniae. Estos paneles sindrómicos, por ejemplo, que detectan múltiples patógenos al tiempo, son los que nos permiten a nosotros detectar esas coinfecciones. Por ejemplo, en este caso de la doctora Adriana Márquez, una de mis fellows de infectología de la Universidad del Rosario, aquí se detectó rinovirus y enterovirus y también se detectó para influenza 2. Al mismo tiempo estaban causando la infección en este paciente, pero si no tenemos una prueba lo suficientemente discriminadora, no podremos entonces poder descartar estas coinfecciones. Si uno mira particularmente en el escenario de COVID-19, que ha aparecido en la literatura, esto fue recientemente publicado, infecciones o coinfecciones mejor agudas bacterianas en COVID-19, miren, lo más interesante es que la coinfección, cuando usted recibe al paciente en el servicio de urgencias, es apenas del 3 al 5%, es muy bajita las coinfecciones. Entonces uno no espera hasta Staphylococcus aureus y muy poquito neumococo en el caso de SARS-CoV-2,
pero lo que sí se observa después de que el paciente es hospitalizado es una infección secundaria y principalmente por bacterias gram negativas, como les voy a mostrar en un momento. Y miren esto, 71% de los pacientes, a pesar de que no tienen una coinfección bacteriana importante, reciben antibióticos. Entonces, esto es un punto difícil de controlar. Entendemos la presión que existe sobre muchos clínicos de administrar antibióticos en los pacientes de urgencias, hospitalización y con más presión aún en la unidad de cuidado intensivo, pero muchas veces pues no es requerido, al menos de inicio. Si uno mira cuáles patógenos se han venido asociando a estas infecciones secundarias en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, han sido principalmente bacterias gram negativas, entre ellas Klebsiella pneumoniae, es la más frecuente, Staphylo, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloaci, Haemophilus influenza y Pseudomonas, pero ha sido definitivamente Klebsiella uno de los protagonistas en esos estudios de pacientes ya hospitalizados con COVID-19 que hacen una sobreinfección. Entonces, al momento lo que parece es que el paciente con COVID-19 se infecta de la flora hospitalaria o de la epidemiología, lo que está circulando en cada una de las unidades donde son hospitalizados. Entonces, miren, antes de la pandemia, esa es la barra celeste, y miren, después de la pandemia, la cantidad de Klebsiella, aquí en Staphylo inclusive se disminuyó, pero miren cómo aumentó Klebsiella aerogenes y también cómo aumentó Enterobacter cloaci. Entonces, lo que uno ve es una mayor presencia de bacterias gram negativas, lo cual nos preocupa mucho por los mecanismos de resistencia que tenemos en Colombia. Diagnóstico específico de SARS-CoV-2. A la fecha de la grabación de esta charla, tenemos casos nuevos, 10.199 el día 3 de agosto, fallecidos 367, recuperados 6.488, total de muestras procesadas en el día, 38.135, y los casos totales a la fecha, 327.850, fallecidos 11.017, recuperados 173.727 y casos activos de COVID-19 142.430. Esta es la estructura del virus del SARS-CoV-2 que causa ante la infección de COVID-19. N, entonces, es la proteína de la nucleocápside, es la más abundante en el virus. Esta encapsula el genoma viral, las pruebas que detectan anticuerpos contra esta proteína N serán los más sensibles, esta es. Y la proteína S es la proteína de unión al huésped, es lo que muchos llaman la spike glicoproteína. Induce anticuerpos neutralizantes y deberían ser los anticuerpos más específicos contra el SARS-CoV-2. Entonces, esta gráfica resume lo que encontramos de las pruebas diagnósticas para la infección por COVID-19. Recordemos que antes del inicio de los síntomas, la detección es improbable, principalmente porque este virus se puede encontrar replicando, pero en muy bajas cantidades, entonces en menos del límite de detección de las pruebas, tanto PCR como prueba de antígeno. Sin embargo, recordemos que el inicio de los síntomas acá en estos trabajos se han definido como inicio de la fiebre. Muchas veces podemos tener que en estos pacientes tengamos su inicio de síntomas distintos, como son, por ejemplo, pérdida del olfato del gusto o inclusive diarrea. Luego ya viene entonces, cuando inician los síntomas, la prueba que probablemente más hemos venido utilizando es la prueba de PCR nasofaringea, que tiene un pico máximo hacia la primera semana y comienza a disminuir hasta que después de 6 semanas casi que puede ser completamente negativa. Los anticuerpos que también nos interesan, IgM e IgG, arrancan su producción a partir de la segunda semana, luego la IgM comienza a declinar y luego sigue entonces acá la presencia de la IgG, que también podemos detectar, es que es mucho más específica que la IgM que tenemos ahorita. ¿Cuáles son los lineamientos entonces para el uso de estas pruebas moleculares de antígeno y serológicas en el mes pasado por el Ministerio de Salud? ¿Cuáles son las indicaciones entonces y momentos de estas pruebas diagnósticas? La PCR para SARS-CoV-2 es la prueba diagnóstica confirmatoria. Sirve para probable COVID-19 en urgencias, probable COVID-19 en pacientes de hospitalización, muerte probable por COVID-19 durante las 6 primeras horas post-mortem, probable COVID-19 más comorbilidades si es atendido ambulatoriamente, y contacto estrecho asintomático de enfermo o fallecido por COVID-19. Ya les voy a mostrar cuáles son las comorbilidades importantes. También otras indicaciones de acuerdo a criterio de los médicos.
Y detección de antígenos también se considera una prueba diagnóstica. El paciente debe tener menos de 11 días de síntomas, atendidos en urgencias o en hospitalización con factores de riesgo para COVID-19, servicios ambulatorios o domiciliarios donde no haya acceso a PCR, asintomáticos con menos de 11 días de exposición, contacto estrecho con caso confirmado, y personas en el ámbito ambulatorio con limitado acceso a la PCR. Entonces, las dos se consideran diagnósticas. Es muy importante mirar acá el tiempo de inicio de los síntomas para poder hacer un abordaje adecuado. La prueba de PCR es mucho más sensible y específica, mucho más utilizada en los servicios de urgencias y en los servicios de cuidado intensivo. Acá la prueba de antígeno puede ser una prueba inicial bastante valiosa y sobre todo se ha querido posicionar en los servicios ambulatorios. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que son clave y que nos deberían hacer pensar la posibilidad de que si la prueba de antígeno es negativa, se reconfirme con una PCR? Entonces, adultos mayores de 70 años o personas de cualquier edad con comorbilidades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición, tabaquismo y que además presente sintomatología de COVID-19. ¿Qué pasa entonces con las pruebas de anticuerpos? Tenemos pruebas de anticuerpos o prueba rápida de inmunocromatografía. Se puede hacer en más de 11 días desde el inicio de los síntomas en los escenarios ambulatorio o domiciliario y más de 11 días desde el inicio de los síntomas en pacientes de grupos priorizados, por ejemplo, los que están en las cárceles o en los hogares de ancianos. La detección de anticuerpos por quimioluminiscencia y ELISA se hace más de 14 días desde el inicio de los síntomas en los escenarios ambulatorio domiciliario, más de 14 días desde el inicio de los síntomas, en pacientes de grupos priorizados. No deben usarse en pacientes asintomáticos. Estas pruebas de anticuerpos deben ser en pacientes que tienen o tuvieron los síntomas y no se deben usar para tamizaje en población general. En población general, si se requiriera hacer tamizaje, lo haríamos con la prueba rápida de antígeno. Si yo tengo pacientes en urgencias y hospitalización sintomáticos, si la prueba de RT-PCR o prueba de antígeno es positiva, se considera como confirmado y requiere aislamiento de gotas y contacto por 10 días a partir del inicio de los síntomas. Si lleva 7 días de aislamiento, se espera que cumpla 3 días más sin fiebre y con mejoría de su cuadro respiratorio para considerarlo como recuperado. Si persisten los síntomas, dejar o considerar mejor la posibilidad de una complicación o una sobreinfección. Si la prueba es negativa, se considera repetir a las 48 o 72 horas y si es positiva, confirmaría el diagnóstico de infección por COVID-19 o si es negativo, lo descarta. Pacientes ambulatorios con más de 14 días de inicio de síntomas, si la prueba serológica es IgM, IgG positiva, las dos, o si es IgM negativo, IgG positivo, se considera un caso probable. No se recomendaría ya hacer la PCR porque ya lleva 14 días y hay una alta probabilidad de falsos negativos. Si lleva 7 días de aislamiento, se espera que cumpla 3 días más sin fiebre y con mejoría de su cuadro respiratorio para considerarlo caso recuperado. Si es IgM, IgG negativo, se sigue con el autocuidado y se puede hacer una reincorporación laboral. Y si es IgM positivo, IgG negativo, es no interpretable debido a que esa prueba de IgM positiva puede ser un falso positivo, porque aún tenemos una baja prevalencia del virus a pesar de que se está aumentando cada día más en nuestro país. Estos pacientes también ambulatorios, pero con síntomas leves, también aplicarían estos criterios de aislamiento. El paciente debe estar aislado por 10 días completos a partir del día del inicio de los síntomas. Pruebas con amplificación como PCR, tenemos varios modelos en el mercado. Existe este en Colombia, que es la prueba de GeneXpert para SARS-CoV-2. Los resultados se obtienen en 20 a 30 minutos, mínima contaminación, posibilidad de montaje de la cabecera del paciente, pero no detecta coinfecciones por otros patógenos respiratorios. Tenemos esta prueba que se lanzó en Colombia en el mes de julio también, y esta prueba detecta adenovirus, coronavirus, no solo SARS-CoV-2, sino otros. También detecta el virus del COVID-19, metapneumovirus humano, rinovirus, enterovirus, influenza A, influenza B, para influenza del 1 al 4 y respiratorio sincitial, y detecta 4 bacterias atípicas, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, todo directamente de hisopado nasofaríngeo en prácticamente una hora.
Así es como se ve uno de los resultados. El resultado es cualitativo, presente o ausente, o positivo o negativo, sin problema de interpretación. Y pues miran si además existen otros virus también en la misma muestra o alguno de estos patógenos atípicos. Si la prueba de PCR es positiva, esos resultados positivos de esta prueba indican la presencia de ARN de SARS-CoV-2. Requiere manejo de acuerdo a protocolo institucional, más aislamiento, más búsqueda de contactos. Si es SARS-CoV-2 negativo, la PCR no descarta la infección. Deben tenerse en cuenta el tiempo del inicio de los síntomas. Si es menos de 14 días, se podría considerar su repetición. A las 48-72 horas, si es más de 14 días, no tendría sentido repetirla. Puede continuar siendo negativa, pero allí es útil la prueba de IgM-IgG. Tenga precaución cuando repita la PCR en tener una muestra de buena calidad y también que esas pruebas de PCR tengan una sensibilidad y especificidad adecuadas. Usted puede tener discrepancias cuando las compara. Si uno mira este gráfico, también que viene incluido dentro de la guía, si tenemos una prueba de RT-PCR negativa, IgM negativo, IgG negativo, es un paciente negativo para COVID-19. Esos síntomas pueden ser asociados a otros virus. Prueba de RT-PCR positivo, el paciente está en fase aguda. Prueba de RT-PCR positivo con IgM positivo sería un paciente con una infección reciente. PCR positivo, IgM negativo, IgG positivo es un paciente positivo para COVID-19. PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo también se considera positivo. Si la única prueba positiva en este paciente es la IgM, se considera no interpretable, es un posible falso positivo. Si es IgM positivo, IgG positivo, probable positivo de infección reciente. Si es IgM negativo, IgG positivo, probable positivo o infección resuelta. Recordemos que acá esos pacientes llevan más de 14 días de inicio de síntomas donde la PCR no tiene mucho valor. Y si es solo IgG positivo, se considera probable positivo o infección resuelta. Hay que mirar si tiene síntomas y obviamente, como lo he mencionado, debe mirarse el tiempo de inicio de esos síntomas. Las pruebas de anticuerpos entonces también son muy importantes y de hecho aquí la más significante es la prueba de IgG o si están las dos combinadas positivas, pero solo la IgM es una prueba que no se debe considerar o un valor que no se debe considerar debido a la posibilidad de falsos positivos y también de falsos negativos. Existen otras pruebas serológicas. Esta de vidas de SARS-CoV-2 es una prueba de serología por ELISA, que también se puede emplear. En Colombia hay algunos laboratorios que la procesan y también tiene una sensibilidad y especificidad adecuadas, pero miren que tiene mucho que ver con el tiempo de inicio de los síntomas. Entonces esta prueba tendrá un valor allí cuando ya el paciente por lo menos lleva más de una semana de inicio de síntomas. Las pruebas de antígeno, esta es la prueba que se encuentra en este momento validada por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio para realizar tamizaje rápido o prueba rápida de esos pacientes sintomáticos e inclusive asintomáticos con contacto estrecho con persona infectada con SARS-CoV-2. Es un inmunensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos para COVID-19 presentes en la nasofaringe humana. La región de la línea de la prueba está cubierta con un anticuerpo monoclonal de ratón anti-COVID-19 conjugado con partículas de color, pues para generar esos cambios acá en los colores de la línea. Entonces, recordemos que negativo solo habría una línea en el área de control, positivo habría líneas en los dos, e inválido es cuando solamente se observa una línea en la parte del test y el control está en negativo o no se observa una línea, pues esta prueba sería no interpretable y debe ser repetida. ¿Cuál es el lineamiento entonces de la Asociación Colombiana de Infectología respecto a la prueba de antígeno? Esta prueba puede ser realizada en el sitio de atención del paciente utilizando elementos de protección personal recomendados por el Consenso Colombiano para el diagnóstico y manejo de COVID-19. Al ser una muestra de alta contagiosidad, es un hisopado nasofaringeo que vamos a usar, debe manejarse el montaje con un N95. No requiere cabina de seguridad biológica, puede ser usada en pacientes ambulatorios sintomáticos, en asintomáticos que han tenido contacto estrecho más de 7 días por la exposición. Entonces, por ejemplo, trabajadores de la salud o cuidadores de personas infectadas con COVID-19 que estén asintomáticos debe esperarse 7 días después de ese contacto para hacer esta prueba, porque antes podría dar falsos negativos. Puede usarse también como prueba tamiz antes de procedimientos quirúrgicos prioritarios y de tratamiento oncológico como quimioterapias. El paciente requiere llevarlo a cirugía de urgencia, que es un proceso prioritario, un procedimiento quirúrgico,
que no da espera, entonces se puede utilizar esta prueba como prueba de tamiz. Los pacientes en los cuales se detecte COVID-19 no deberían ir idealmente a procedimientos quirúrgicos porque la mortalidad es exageradamente alta. Excepto cirugía de emergencia, no sé, cardíaca, intraabdominal de emergencia o algo así, pues hay que llevarlos de todas formas, pero los pacientes que tienen cirugías selectivas o que se pueden reprogramar, pues deberían reprogramarse una vez han pasado al menos 20 días de la resolución de signos y síntomas de la infección por COVID-19. Toda esa información la pueden consultar en nuestro consenso. En personas sintomáticas, pero que sean altamente sospechosas de COVID-19 con antígeno negativo, se prefiere, por la recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología, descartar la infección con una prueba de RT-PCR en 48 a 72 horas después de haber realizado entonces esta prueba inicial. Entonces, si uno hace una prueba de antígeno y usted tiene una sospecha muy alta de que el paciente lo tenga por el contacto o los factores de riesgo, podría entonces reconfirmar con una prueba de PCR de las 48 a 72 horas después de la prueba inicial. Recordemos, es muy importante la semaforización y los factores de riesgo o los factores de alarma o signos de alarma que hacen que las personas deban consultar inmediatamente a los servicios médicos. Entonces aquí la Asociación Colombiana de Infectología, la Fundación Antioqueña de Infectología han creado este semáforo. Entonces en verde si el paciente tiene tos seca o con desgarro, estornudo, dolor de garganta, diarrea o fiebre, pérdida del gusto o del olfato, y malestar general. El paciente allí puede estar en reposo, aislamiento, comida saludable, abundante líquido, dormir boca abajo. Ahí el paciente pues, puede quedarse en casa, vigilar de cerca los síntomas. En naranja o en amarillo, si el paciente es mayor de 65 años, tiene una presión alta, enfermedad cardíaca, azúcar en la sangre o diabético, enfermedad renal o pulmonar, cáncer, el paciente toma medicina, por ejemplo, que baje las defensas, pacientes en terapia biológica, terapia inmunosupresora, dolor de cabeza persistente, pulso mayor a 100 por minuto, poca orina en el día, hay que estar alerta y debería hacerse por lo menos una teleconsulta. Paciente con más de 25 respiraciones por minuto, sensación de ahogo, voz entrecortada, labios o dedos morados, confusión mental o somnolencia, o si tiene un pulso oxímetro que muestre 90% o menos de saturación, requiere consultar a su EPS o al hospital de forma urgente y se recomienda en esta guía evitar ir en transporte masivo para evitar contagiar a otras personas. En resumen, para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 se requiere tener muy claro el tiempo desde el inicio de los síntomas, factores de riesgo más comorbilidades, la necesidad de reconfirmar resultados de pruebas de antígeno o de PCR negativas si usted tiene paciente con síntomas y alta sospecha, informar siempre al paciente los signos de alarma para que consulte a tiempo y recuerde que la prueba de RT-PCR sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico, pero la prueba de antígeno es una alternativa válida. Ninguna prueba es 100% y debe primar siempre la prudencia frente a la sospecha por la clínica o al nexo epidemiológico. Muchas gracias por su atención. Soy Germán Esparza, soy profesor de microbiología de la Universidad Javeriana y de infectología de la Universidad del Rosario y soy asesor de Servimed IPS. Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirme al correo que están viendo en sus pantallas. Muchas gracias.